gracias por un domingo más estar aquí. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, que nos has traído hasta este lugar para escuchar tu palabra, mi Dios. En ningún lugar en este momento vamos a estar mejor que aquí, Señor, escuchando tu palabra, sentados y dispuestos a aprender. Gracias, Padre amado, porque nos amas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién ha disfrutado de la alabanza? ¿Alguna vez ustedes han querido agradarle a Dios? Y han dicho, a ver, Señor, ¿cómo puedo ser yo para agradar? Y se han cruzado un montón de cosas por tu cabeza. El mismo hecho que tú estés sentado acá, en este lugar, para escuchar la palabra de Dios, ya le estás agradando a Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema que en muchas iglesias no se tocan. Que en muchas iglesias no se tocan. Ya, yo creo que después que termine de predicar Hebreos, se van a apedrear. Cualquier parecido con realidad es pura coincidencia. ¿Ya? Yo no tengo nada contra ustedes. Yo los amo a todos, de verdad. Y lo que Dios me ha hablado en esta prédica, para mí en particular me ha servido de mucho. Y también ha sido como una espada que ha atravesado mi corazón. Porque de verdad, esto es para mí y también es para ti. Así que no mires al costado diciendo, uy, esa prédica era para ti. Ya. Abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. El día de hoy vamos a hacer nada más y nada menos que 4 versículos. Nada más. Bien, se acaba rápido, amigo. Ya, Hebreos 5, 11. Vamos a hacer el versículo 11, 12, 13 y 14. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí o no? El día de hoy no hay imagen. Tampoco hay video. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes estén más concentrados espiritualmente que viendo cosas. Quiero que por favor se saquen el toque de los oídos espirituales y comiencen a escuchar. Que abran sus ojos y saquen las lagañas, porque ya son las 6, pero ya es la hora que llegan. Y que comiencen a ver con los ojos espirituales. Esta prédica de hoy es para ti. Y la prédica de hoy se llama Cuando la iglesia se niega a crecer. ¿Cómo se llama la prédica? Cuando la iglesia se niega a crecer. Versículo 11. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Aquí el autor de la epístola de Hebreos. ¿Quién es el autor de la epístola de Hebreos? No se sabe. No se sabe, pero habían dos personajes que estábamos, de repente es él o de repente es el otro. Uno es Pablo y el otro es, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Muy bien, Apolo. Entre Pablo y Apolo, no se sabe cuál de los dos escribió esa epístola. Y este autor, llamémosle el autor X, dice lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Vean un versículo atrás, el versículo 10, y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan quién fue Melquisedec? No se acuerdan, ¿verdad? Porque no lo explicamos. No es porque no se acuerden, ¿ya? La semana antepasada, ¿de qué hablamos? Del sumo sacerdote Jesucristo. La palabra sacerdote o pontífice viene del latín pontificex, que significa un puente. No, sex no, sex. Significa un puente, un nexo. ¿Cuál es el único puente por el cual yo puedo llegar a Dios? Jesucristo. Esa es la función que cumple Jesucristo como sumo sacerdote. Y acá el autor está diciendo acerca de esto, o sea, acerca del sumo sacerdote Jesucristo, según la orden de Melquisedec, tenemos mucho que explicar. ¿Por qué? Porque el tema de Melquisedec, de este hombre o ser llamado Melquisedec, lo encontramos en el capítulo 7. Fíjense ustedes si quieren el título del capítulo 7. Dice el sacerdocio de Melquisedec. Y es todo un capítulo. Es un tema muy profundo, muy espiritual. Pregunta: ¿estás preparado para recibir algo profundo y espiritual? Acá el autor de Hebreos se encontró con una barrera muy grande
que tenían las personas a las cuales estaba dirigida esta carta. ¿Cuál creen que era esa barrera? Y lo dice este versículo. Que lo que él va a decir va a ser difícil de explicar, pero por un motivo. Porque se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? ¿Significa que estoy un poquito sordo? ¿O que hoy día no me la ven bien los oídos y que estoy... ¿Qué? Luis, ¿qué dices? No. La palabra tardos viene de un griego que se llama, que es el griego makros. Ese griego de acá significa perezoso, holgazán, necio, tonto, y con la disculpa de la palabra, aunque no tengo que pedir disculpas porque está en el diccionario, estúpido. Entonces lo que está diciendo realmente aquí el autor de Hebreos es: lo que voy a explicar es difícil de entender. ¿Saben por qué? Porque ustedes se han vuelto perezosos, tontos y estúpidos para oír. No entienden, se han vuelto necios, no quieren escuchar ni entender. Y eso, yo creo que para los que estaban escuchando lo que estaba diciendo el autor fue un crash. Es como si te estuvieran diciendo: muchachos, el día de hoy vamos a aprender acerca de aritmética. Pero ¿saben qué? Creo que mejor solamente vamos a hacer la suma. Porque la división, tú eres corchito, ¿no entiendes? Entonces no te va a entrar. ¿Te sientes bien cuando te dicen eso? No, claro que no. Pero el autor de Hebreos le está diciendo esto a sus destinatarios. Le está diciendo: ustedes se han vuelto perezosos, holgazanes, tarados para oír. No entienden, se han vuelto necios. Esta palabra griega llamada notzros es una palabra griega que se usa también para describir a un animal enfermo o moribundo. ¿Alguna vez han visto un perro enfermo? Está echado así, con su voz así, así, ¿no? El perro, cuando está enfermo, da pena. También esta palabra se usa cuando uno tiene una parte de su cuerpo, un miembro de su cuerpo totalmente muerto o inerte, o sea, que no sirve. Esta palabra griega, o sea, el griego es un lenguaje bien rico, y Pablo usa esta palabra para describir a sus destinatarios, y eso me parece un Pablo o Apolo, creo que te están pasando la raya, o sea, confianza, pero nunca, y tampoco, o sea, no. Pero Pablo se lanzó por decir eso. La nueva versión internacional, la famosa NBI, para este versículo dice lo siguiente: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Miren lo que estoy diciendo acá en la NBI. Es como si yo estuviera diciendo: tú estás sentado acá y lo único que escuchas es bla 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 bla, y cuando todos se ríen también te ríes, ja 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 ja, y otra vez bla 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 bla, y todo lo que te entra por aquí se te sale por acá. Eso es a lo que se refiere Pablo. ¿Qué significa ser tardos para oír? ¿Qué significa que tú seas un necio, un holgazán o un perezoso? Es cuando tú dices frases como esta. Así, la predica estuvo bravaza, sí, estuvo muy bonita, estuvo bien bonita. Pero ese chiquillo, ¿cómo se llama ese chiquillo que predica? Luis, ¿no? Sí, el chiquillo Luis habla cosas que en la realidad no se pueden cumplir. Son cosas utópicas, son cosas de ensueño, son cosas que ni siquiera él se las cree y está predicando ahí. O también esas frases como, por ejemplo: ¿y ese petizo de 22 años qué me va a enseñar a mí? Claro que sí, yo lo sé todo, yo me sé la Biblia al revés y al derecho, porque yo soy intelectual. Pregúntame un versículo si quieres, yo te lo respondo. O frases como, qué pereza, ya son las 6, mejor me pongo mis lentes y los pongo ahí y me meto un jal y se comienza a dormir. Qué pereza escuchar la prédica. Y cuando ya son 5 para las 7 estás: qué bueno que va a terminar, ahora voy, me como mi pollo de la brasa, veo televisión, etc, etc, etc. O de repente frases como: creo que Luis Cepata tiene algo contra mí, porque el día de hoy me hizo leña en el púlpito. No saben lo que rajó de mí en el púlpito. Pregunta: las frases de acá
¿Quién tiene la culpa? ¿El predicador o el que dice las frases? El que dice las frases, ¿verdad? Yo mismo respondo, claro, pues, el que dice las frases son los que tienen la culpa, no el que está aquí parado. El día de hoy hay pastores que predican, predicadores, que predican muchas cosas, y las personas parece que están atentas, pero su mente está en otro lugar. Ellos escuchan la palabra de Dios, pero no la oyen. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Escuchar es cuando se te mete por uno y sale por el otro. Y oír es cuando tú realmente asimilas en tu cabecita lo que se está diciendo. Yo he puesto títulos acá para que se den cuenta del tema. Y el título que sigue es La torpeza espiritual. Para el mismo versículo que estamos leyendo, la Biblia, Dios habla hoy, lo dice de la siguiente manera: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Eso significa que la situación de los destinatarios de la carta de Hebreos y de la iglesia del día de hoy, incluyendo nuestra iglesia, es que nos encontramos en un estado de torpeza espiritual. Somos lentos para oír. Aquí el autor está diciendo: no puedes entender cosas difíciles de la Biblia porque te has vuelto perezoso y tonto para oír lo que Dios tiene que decirte. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. A la gente el día de hoy solamente les interesa escuchar cosas fáciles de aprender. Por ejemplo, ¿quieres escuchar cosas fáciles? Prende tu radio en las emisoras cristianas y vas a escuchar: ¿quieres tener éxito en la vida? Ven a la iglesia, puntos suspensivos. Porque este domingo va a haber una conferencia de cómo tener éxito en la vida. O sea, ¿no se recuerdan que una vez yo les conté que yo me encontré con un cristiano y le dije: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, qué bacán. Era domingo en la noche. Le dije: ¿y el día de hoy qué enseñaron en tu iglesia? Y me dijeron: me enseñaron cómo triunfar en la vida. Y yo, le dije: a mí me han enseñado cómo tener vida eterna. O sea, enseñan en tu iglesia cosas tontas, cosas que las personas quieren escuchar, como por ejemplo: da 10 céntimos y el Señor te dará un sol, el 100 por uno. Cosas como: vamos, tú puedes ser un gran triunfador. Cosas como: alcanza tu meta, tú puedes. Tú no puedes tener baja autoestima. Claro que no. Y comienzan a elevar tu autoestima. Son cosas que el día de hoy la iglesia cristiana ha caído. Y eso se le llama torpeza espiritual. ¿Nunca te ha pasado a veces cuando tú estás sentado aquí en la iglesia y el predicador comienza a hablar y tú comienzas a ponerte chiquito? Así como cuando el Chapulín se toma las pastillas de chiquitolina y te pones a poner chiquito y no puedes mirar al costado ni el otro, porque piensas que te están mirando a ti, porque la prédica fue especialmente para ti. Y hay otras personas que en vez de decir eso dicen: la prédica es especialmente para Cristian, porque ese es un pecadosazo. Sí, de la patada. O sea, ¿nunca les ha pasado eso? ¿Saben por qué pasa eso? Porque la Biblia es una espada de doble filo, y lo aprendimos la semana antepasada, que penetra hasta lo más profundo del alma, y así debería ser. Cuando tú tengas la oportunidad de estar al frente de personas, no tengas pelos en la lengua. Di lo que Dios quiere que tú digas. No te chupes. Si tú sabes que el tema que vas a decir es un tema que le va a incomodar a muchas personas, dilo. Obviamente no vas a decir así, ¿no? Bueno, y por si acaso lo estoy diciendo por Luisa, así que no, pues no van a decir eso. O sea, pero digan lo que tengan que decir claramente, porque Dios, o sea, Jesucristo es la palabra que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Dios es claro. Tú también tienes que serlo. Ahora sí vamos al versículo 2. Versículo 2. ¿Qué tal si uno lee? Voluntario. Cristian. A ver. Versículo 12. 5:12, ¿no? Sí. Porque debiendo ser ya maestros,
Después de tanto tiempo, tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Este versículo es lo máximo. Yo creo que debería estar pegado en la puerta de cada uno de nuestros cuartos. Antes que expliquemos este versículo, me olvidé de algo. Por favor, apunten Hechos 20, 26 y 27. Hechos 20, 26 al 27. Capítulo 20, versículo 26 al 27. Yo lo voy a leer. Dice lo siguiente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Puedes decir eso tú o no puedes decir eso? Yo me acuerdo muchas oportunidades, por ejemplo, cuando en la escuela de oficiales o en otro lugar han estado viendo cosas que no deben ver. Por ejemplo, han estado viendo, no sé, pornografía. Entonces yo estaba, ¿les digo que está mal o no les digo nada? Pero si les digo que está mal, les van a odiar. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? A ver, ¿y saben qué? La pornografía es pecado. Es pecado. Y le comencé a explicar. Yo puedo decir en ese momento que yo me he limpiado de la sangre de ellos. ¿Qué significa limpiarse de la sangre de ellos? Que yo ya no tengo por qué temer cuando esté delante de Dios. Dios no me va a decir, ¿y por qué no le dijiste a esa persona que no haga eso? O sea, yo ya estoy limpio de eso, porque yo, como dice Pablo, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es todo el consejo de Dios. Ahora sí, en el versículo 12 subrayamos tres cosas, ¿ya? Subrayemos la palabra maestro, subrayemos la palabra primeros rudimentos y subrayamos la palabra leche y no de alimento sólido. Leche y no de alimento sólido, ¿ya? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La primera palabra, maestro. Este autor de acá, el autor de la Epístola de Hebreos, hace lo que dice Vernon McGee en la prédica cuando él señala este versículo. Dice que el autor pone el dedo en la llaga. Él no va a ninguna otra parte. De frente pone el dedo ahí. Y les dice, hace tiempo ustedes deberían ser ya maestros. Maestro, la palabra griega es didáskalos, que significa instructor, el que enseña. ¿Ya? Instructor y el que enseña. Esta palabra no significa... A ver, pregunta. ¿Quién de acá, y levante su mano y sea sincero, Dios le ha llamado o tiene el ministerio de enseñar a otras personas la palabra de Dios? Por ejemplo, yo lo tengo. ¿Ya? Ya, no lo tengo. No me hacen caso. Ya. De repente aquí sí hay ya 2 o 3. Hay un llamado, hay un ministerio, que es el maestro. Pero acá no está hablando de ese ministerio. Aquí está hablando de enseñar a otro. Por ejemplo, yo le he enseñado a orar a personas que no sabían orar. Es bien curioso cuando tú enseñas a una persona a orar cuando nunca ha orado en su vida. Porque tú cierras sus ojos y das, Señor, así por ejemplo, guitarra no, el mismo no. Fulanito, puedo orar por ti. Y pones tu mano en él y cierras los ojos y dices, Señor Jesús, y eso volteas y el Padre es así. Así. Petrificado. Porque el pata nunca ha visto a una persona cerrar sus ojos ni hablar, entre comillas, a la nada. Una persona me dijo que nunca oró. Oye, qué extraña sensación siento ahorita. Porque he hablado y parece que alguien me escucha, pero no veo a nadie. ¿Por qué? Porque yo le estaba enseñando a orar. ¿Alguien acá tiene algún impedimento para enseñarle a orar a alguien? Respóndeme no, por favor. No, ¿sí o no? No, porque todos tenemos boca y podemos enseñarle a orar a alguien.
la palabra didáskalos es una palabra que no solamente es para que tú te pares aquí y comiences a enseñar, es una palabra con la cual tú enseñas, con el ejemplo. Eso es ser maestro. Y acá el autor de Hebreos está diciendo, hace tiempo debería ser maestro, pero no lo eres. ¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano? ¿Un año? No, más que 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Y acá los destinatarios del epístola de Hebreos tenían muchos años. Porque si quieren anoten, en el capítulo 10, versículo 32, y en el capítulo 13, versículo 7, habla de que la iglesia existió en el pasado, o sea, ya existía. Por ejemplo, el capítulo 10, 32, ¿ya? Dice lo siguiente. Dice, ¿dónde estoy? Acá. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. ¿Qué dicen los días pasados? ¿Eso significa qué? Era una iglesia que tenía tiempo. Ahora vean el capítulo 13, versículo 7. Capítulo 13, versículo 7. Miren lo que dice acá, 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. O sea, ellos tuvieron muchos pastores. Esta iglesia tenía ya tiempo, y ellos no eran maestros aún. Ellos todavía eran inmaduros. No habían alcanzado la madurez espiritual que requiere un cristiano, que ya tiene por lo menos, escuchen esto, que tienen por lo menos 5 meses de ser cristiano. 5 meses, nada más. Y no tenían la madurez necesaria. La palabra discípulo viene del griego no le puesto, ¿ya? Pero la palabra discípulo significa alumno, aprendiz, uno que aprende, ¿ya? ¿Cuál es el llamado de Jesucristo a todos los cristianos? Ir y hacer discípulos, ¿ya? O sea, Jesús está diciendo, cuando Él estaba ascendiendo a los cielos, comenzó a decirles, muchachos, no se olviden de hacer aprendices de mí. No se olviden de hacer alumnos para mí. No se olviden de ser maestros, porque ustedes son los que van a enseñar. La responsabilidad del discipulado es de todos y de cada uno, no de mí, no de otra persona que esté aquí al frente. Es de ti, es tu responsabilidad que tengas un alumno, por lo menos un alumno al cual tú le enseñes lo que has aprendido de tu vida cristiana. Si no tienes ninguno, no eres maestro, cuando hace tiempo has debido serlo. Te encuentras en un estado de madurez, de inmadurez espiritual. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y eso a mí, cuando lo leí, me llegó. Porque es necesario que ya seas maestro. Lo segundo que subrayamos fue primeros rudimentos. Rudimentos es la palabra griego estoigeion. Esta palabra significa básico, inicial, lo fundamental, lo inicial, los pilares. Y acá le está diciendo a los que está dirigida esta carta, ustedes deberían ser hace tiempo maestros, pero todavía tienen la necesidad de escuchar los primeros rudimentos, lo básico de la doctrina cristiana. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y esto de verdad es grave. Los primeros rudimentos son el abecedario del cristianismo, el A, B, C. Ustedes nunca han tenido un bebito de 1 año y medio cargado acá. De verdad que es bien tierno. 1 año y medio, póngale 1 año y medio, 2 años, ¿ya? Cargado aquí. Y por ejemplo, estás en un parque de diversiones o un zoológico. Y vas animalito por animalito enseñando lo que es. Es bien tierno. O será que a mí me gustan los bebitos, ¿ya? Pero tú te estás agarrando el bebito y le dices, mira, él se llama, por ejemplo, mono. Y el bebito señala y dice, mono,
Y es una ternura increíble. Se ve bonito, ¿no? Se ve hermoso. O cuando le dices, mira, hijito lindo, es un carro. Y dice, Carlos. O sea, se ve, ¿verdad? Es bien bonito. Pero te imaginas a un grandulón diciendo, Carlos. ¿Se ve? ¿Cómo se ve? Ridículo, ¿sí o no? Se ve ridículo. A eso es lo que se refería el autor de Hebreos cuando está diciendo, tú hace tiempo debías ser maestro, pero es necesario que todavía se te explique el ABC. ¿Te imaginas lo que está diciendo el autor? Está diciendo, todavía tienes que estar con ABC. Tú deberías estar graduado, grandulón, pero todavía tienes que aprender el ABC del cristianismo, porque eres inmaduro. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Lo tercero que subrayamos, ¿qué fue? Ahora están atentos. Leche y alimento sólido. Muy bien, Vanessa. Ya, leche y alimento sólido. ¿Qué significa? A ver, ¿quién toma leche? Ahora dicen todos. Un bebito, ¿sí? Ya, todos toman leche. Pero, ya. ¿Cuál es el alimento? O sea, la leche es el alimento principal de un bebito. Ya. Y alimento sólido de una persona que ya es adulta, ¿verdad? Entonces, cuando habla de leche, está comparando a nosotros, a la iglesia cristiana de hoy, con unos bebés. Y eso se le llama el síndrome del bebé espiritual. ¿Ya? Yo les digo síndrome en buena onda, ¿ya? Pero algunas personas todavía se encuentran en un estado de bebé espiritual. Cuando uno nace en la vida cristiana, ¿qué dijo Jesucristo? Es necesario que nazcas de nuevo. ¿A quién le dijo eso? ¿A? Nicodemo. Y Nicodemo todo monse, ¿no? Pero, ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi mamá? Y Jesús, yo me imagino a Jesús riéndose, diciendo, ¿qué monse? ¿Qué es? No, me imagino a Jesús así, pues, ¿no? Y Jesús se refería a que cuando una persona era mundana, se arrepintió, murió a sí misma y resucitó con Jesucristo. Y es una nueva criatura. ¿Has escuchado esa canción? Soy una criatura, no cristiana, la escritura. ¿Has escuchado esa canción? Soy una nueva criatura. Las personas que son cristianas son unas nuevas criaturas, nacen de nuevo. Por eso el simbolismo del bautismo. ¿Qué hacen cuando una persona se bautiza? Te agarran acá el pescuezo, imagínense que estamos en un mar, o un río, o en una piscina. Te sumergen, en tu cabeza, te sumergen y te levantan, haciendo el símbolo de que te estás muriendo y estás resucitando. Entonces Jesucristo estaba diciendo, nace de nuevo y vas a ser una nueva criatura. Muy bien, la primera etapa, nací. Entonces, cuando un cristiano, cuando una persona se arrepintió, se vuelve cristiana y ha nacido. ¿En qué se convierte cuando nace? En un bebé espiritual. Pero eso es lo lógico. Después pasa el tiempo. ¿Y qué va a pasar con ese bebé espiritual? Se va a convertir en un niño espiritual. Todavía es maduro. Va a pasar el tiempo y se va a convertir en un joven, apuesto como yo, espiritual. Y después se va a convertir en un adulto espiritual y va a llegar a la madurez. ¿Cuánto tiempo creen que tiene que pasar para que cuando una persona se arrepienta llegue a ser maduro espiritualmente? Pónganle un tiempo. ¿Cuánto? ¿40 años? No mucho. Y les digo una cosa, yo creo que basta un mes nada más, un mes. Obviamente tú tienes que estar a full, ¿no? Leyendo la Biblia, aprendiendo las verdades fundamentales, un mes nada más para que dejes de ser el bebé espiritual cuando tú naciste, para que te conviertas en un maduro espiritual. Un ejemplo, Saulo de Tarso, o sea, Pablo, el autor de las epístolas, de casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. El padre se arrepintió y al día siguiente comenzó a predicar en la sinagoga acerca de Jesucristo. Y no bastó ni un año para que él ya comience a enseñar a los demás. Pablo hizo eso. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Pero ha pasado ya mucho tiempo y todavía sigues usando pañal. Todavía sigues con tu sonaja. Agú, sigues diciendo. Estás sentado ahí siendo un bebote. ¿Cómo se llama eso? Ese bebé Huey. Todo monse. ¿Por qué? Ya deja los pañales, deja tu sonaja, deja tu chupón
y deja tu teta a un lado y comienza a madurar, porque eso es el mensaje del día de hoy. ¿Cuántas exhortaciones o advertencias encontramos en el libro de Hebreos? ¿Cuántas? 5, ¿se acuerdan? 5. La primera, ¿cuál fue? Lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1. Y se los digo, la primera fue que no te deslices. ¿Te acuerdas? Hicimos la imagen de un barco que poco a poco se llevaba la corriente. Entonces, la primera exhortación fue: ten cuidado, presta atención, no vaya a ser que te deslices y poco a poco el pecado te vaya alejando de Dios. La segunda exhortación la encontramos en el capítulo 3, versículo 12, que nos dice y que nos exhorta a no tener un corazón incrédulo. ¿Se acuerdan cuando los israelitas dudaron de Dios? ¿Se acuerdan de eso? Interactuamos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Cuando los israelitas no querían creerle a Dios y dudaron de la palabra de Dios. Y he aquí la tercera exhortación: madura, ya deja de ser un bebé espiritual. Esa es la tercera exhortación. ¿Qué pasa cuando tú te vuelves un bebé espiritual? No, cuando tú no dejas de ser un bebé espiritual a pesar que ya tienes que dejar de serlo. Tu vida es un completo desastre. Eso es lo que pasa. Tu vida espiritual está en decadencia y está yendo hacia abajo. Vamos a hacer la diferencia entre la infancia espiritual y el infantilismo espiritual. ¿Ya? La infancia espiritual es la infancia normal. La infancia que comienza cuando un cristiano se arrepiente el día de hoy y es un infante espiritual. Tú no vas a querer que, por ejemplo, Luis el día de hoy se arrepienta y el día de mañana ya esté maduro espiritualmente. Obvio, ¿no? No vas a querer eso, no vas a juzgar, no vas a decir: oye, pero Luis se arrepintió ayer, ¿cómo se le ocurre hacernos esto? No, pues, es normal que él haya hecho eso. ¿Por qué? Porque todavía es un infante espiritual. Pero hay personas que son y tienen el síndrome del infantilismo espiritual. Versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos. Hebreos 5:13. Y dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El que participa de la leche, ¿quién es? El bebé espiritual. Dice que es inexperto en la palabra de Dios. Obviamente, pues va a ser inexperto, porque es niño. Está diciendo: ¿por qué eres niño? Por eso eres inexperto. Abran por favor su Biblia en 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Miren, el autor de Pedro es Pedro. Ya. En 1 de Pedro 2:2. Pedro va a hablar acerca del cristiano infantil espiritual, que está bien, porque recién está creciendo. Miren lo que dice, 1 de Pedro 2:2. Desead, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acá Pedro le está diciendo a los demás: vamos, desea la leche espiritual para que crezcas, porque es buena para ti. ¿Eso está bien? Claro. ¿Por qué? Porque está animando a que tú desees con ansias locas la palabra de Dios para que puedas crecer. Pero ahora vamos a ver un ejemplo del infantilismo espiritual. 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. Vamos a leerlo completo ya. 1 Corintios 3:1 hasta el versículo 7. Miren lo que dice acá. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois
carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí nomás, un stop. ¿Cómo le llama Pablo a los bebés espirituales? Carnales. Eso significa que si tú todavía eres un bebé Sinclair, ¿no? ¿Cómo se llama? Bebé Huey, es de que tú eres un carnal. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Corintios? ¿Saben qué? Si Dios me da la oportunidad de seguir enseñando en la iglesia, el otro libro que vamos a aprender, ¿saben cuál es? 1 Corintios, porque es un libro bravazo. 1 Corintios es una iglesia que se creía espiritualona. Era la iglesia, de verdad, era la iglesia súper espiritual, ¿eh? Esta iglesia tenía este problema. Miren el siguiente versículo. Nos quedamos en que andáis como hombres, ¿no? Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Sabías, no? Es Pablo, ¿y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí está el problema de los corintios. ¿Saben cuál era su problema? Que unos decían, que unos querían o apoyaban el liderazgo de Apolos, y algunos apoyaban el liderazgo de Pablo, de tal manera que uno decía, no, yo soy de Pablo, porque Pablo es el apóstol, pues, ¿no? O sea, yo sigo al maestro. Y ellos decían, negativo, Apolos es el hombre, él es el líder. Y había dos líderes en la iglesia, Pablo y Apolos. Y miren qué coincidencia, Pablo y Apolos son los mismos personajes de los cuales la epístola de Hebreos disputa cuál de los dos será su autor. ¿Se dan cuenta de la coincidencia? Porque Pablo era bravo, ¿no? Era un cristiano bravo, y Apolos también. O sea, y la iglesia de Corinto estaba, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, yo apoyo a Pablo, no, yo apoyo a Apolos. Y otros más espirituales, no, yo apoyo a Cristo. O sea, más espirituales, ¿no? Y Pablo le está diciendo, dejen de hacer esas cosas, porque a Dios no le agrada. Son carnales, crezcan, inmaduros, le está diciendo Pablo. ¿Cómo es una persona con infantilismo espiritual? 4 características. Una persona con infantilismo espiritual es una persona que le encanta la leche, con Milo. Y una persona que es perezoso para aprender. ¡Ay, qué pereza! No sé, qué pereza. Mejor no voy a la iglesia, mire, estar bañándome a estas horas. Es un bebé que no le gusta que lo bañen. Es un bebé que no le gusta recibir alimento sólido, le gusta recibir su papilla nada más. Nada más. Él no quiere aprender cosas difíciles. El día de hoy vamos a hablar acerca del gnosticismo. ¡Ah, qué aburrido! Oh, el día de hoy vamos a aprender acerca de la apologética de los testigos de Jehová. ¡Ay! Mejor no hubiera venido. O sea, son los bebés, ¿no? Los que dicen, ¡ay no, qué pereza aprender este tema tan difícil! Segunda característica de un infantilismo espiritual. Como un niño, no puede ocupar cargo con responsabilidad. O sea, puede o no tener un cargo en la iglesia, pero no la cumple con responsabilidad y no se compromete al 100%. No hay compromiso en su vida. Tercera característica, le gusta que le presten atención, así como un niño. ¿Alguien tiene niños en casa? Ellos son el centro, ¿verdad? Ellos quieren ser el centro de todo. Tú estás ocupado viendo televisión y ellos hacen algo para que tú estés pendiente de ellos. Se caen, ¡pum! ¡Ah! Para que tú estés pendiente de ellos. O de repente, no sé, pues, mira, estoy mirando ahí, pero mi hermano no me hace caso. O de repente otra parte, ¡pum! ¡Ah! ¿Para qué? Para que le haga caso a su papá, porque quieren ser el centro. A los 7 años, a los niños les agarra el segundo nacimiento, porque comienzan a comportarse como bebitos, ¿no? Comienzan a hablar como bebitos, y yo a mis primitos que hacen eso digo, te veo viejonazo, y pórtate bien, digo. ¿Por qué? Porque comienzan a comportarse así. ¿Para qué? Para llamar la atención de las personas. Igual, una persona que es infantil espiritualmente
es una persona que le gusta ser el centro. Es una persona que se deprime a propósito. ¿Para qué? Para que las demás personas estén pendientes de él o de ella. Es una persona que le gusta que le presten atención. Pregunta, ¿deberíamos ser así? No, ¿verdad? Al contrario, en vez de llamar la atención y decir, yuhu, aquí estoy, tengo problemas, ayúdame, debería estar diciendo, ¿quién tiene problemas? Porque yo te voy a ayudar a ti. Dejemos ya de pensar en nosotros mismos, en comenzar a lamernos como gatos las heridas, y comencemos a preocuparnos por los demás. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso es lo que debemos hacer. La cuarta característica de un infantil espiritual es que dice cosas insensatas. Es que está mirando la paja del otro cuando no se mira el tronco que tiene en su ojo. Es cuando se comporta inmaduramente. Ejemplos prácticos. Y lo digo por mí. Oye, de repente está malo conmigo el pastor porque yo lo saludé y no me saludó. Es que el pastor es un distraído, pues, ¿no? O es, como por ejemplo a mí, ¿cuántas cosas hay personas de que están al frente mío, están yo, un poco más y prenden este fuego para que las vea y yo soy otra? ¿Se dan cuenta de eso? Porque yo soy bien distraído. Igual, hay otras personas que están así y se comportan inmaduramente, pero está malo conmigo, pero no me hablan. O están, que me dijo, que no me dijo, que miró mal, que me guiñó el ojo, que no me guiñó el otro ojo, que sí, que no, que dijo esto, que el otro. Ya, comencemos a madurar. Esas cosas son de personas inmaduras. Comencemos a dejar de usar nuestros pañalotes y comencemos ya a madurar espiritualmente, porque eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuál debería ser el balance? Ustedes han escuchado que Jesucristo dijo, el que no es como un niño, no entrará al reino de los cielos. Y algunos se lo toman muy a pecho, ¿no? Y son niños espirituales. ¿Cuál debería ser el balance? Lo encontramos en 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Primera Corintios 14:20. Dice lo siguiente. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Un buen equilibrio, ¿verdad? Mira lo que está diciendo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, no seas inmaduro, sino sed niños en la malicia. En eso tienes que ser como un niño, en la malicia. Piensa como un niño, pero en la malicia no te comportes como un niño. Ese es el balance. El último versículo, versículo 14. Hebreos 5:14. Y dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá nos está diciendo que un maduro come alimento sólido, algo más de, ya no doctrina básica, sino doctrina más profunda. Y está diciendo, nos está dando la importancia de ser maduros espiritualmente hablando. ¿Saben cuál es la importancia? Que vamos a poder discernir entre el bien y el mal, hablando de doctrina. De repente viene acá, por ejemplo, mi mamá va a la iglesia cristiana Emmanuel, que queda en Javier Prado. De verdad yo considero que es una iglesia sana, doctrinalmente hablando, porque a veces la acompaño, así en las mañanas, y un día voy y me siento y quiero escuchar algo bacán, pues, ¿no? Y viene un predicador invitado, que comienza a decir, ¿se acuerdan del terremoto que pasó hace tiempo? Que salieron luces, yo les voy a decir qué son. Y como se sacaron versículos, fuera de contexto que decían, las luces son cosas espirituales. Y yo el día de hoy vengo a dar una profecía. Y dijo, dentro de tantos años va a haber un terremoto de Lima. Y todas las personas comenzaron a preocuparse. Y comenzaron a decir, porque juraban que el padre era un profeta. La iglesia era sana doctrinalmente, pero invitaron a un bonce, ¿no?
a un pata que era de lo peor. Y este pata comenzó a dar una profecía totalmente desfachada. Y la iglesia comenzó a creerlo, porque eran inmaduros espiritualmente algunos. Si uno es maduro y alguien te dice, por ejemplo, el día de hoy Dios me ha mostrado que aquella persona que usa lentes va a poner en esa cajita de 50 soles para arriba. ¿Tú le puedes creer? Parece broma, pero yo a veces escucho las radios cristianas. Yo escuché a un pastor diciendo lo siguiente, no les miento, literalmente así: hermanos, el día de aleluya, hermanos, el día de hoy yo he recibido una visión, amén, amén. La visión es la siguiente, gloria a Dios, gloria a Dios. La visión es la siguiente: yo he visto en mi visión a un hombre entrar con un reloj a cuerdas marca Casio. Ese hombre, yo lo vi poniendo en la cajita de ofrendas $100. Entonces decían, amén, aleluya. Entonces decían, y yo me quedé, wow, decía yo, eso es verdad. Cuando tú eres un bebé espiritual, te la crees todas. Y todo lo que te dicen, te la vas a creer. La importancia de ser un maduro espiritual es que vas a saber discernir en lo que es doctrina básica, doctrina sana, en lo que es una doctrina fuera de la Biblia, fuera de contexto. Esa es la importancia de ser maduro espiritualmente. Tener un cargo en la iglesia o participar en todas las actividades de la iglesia o aparecer en todas las fotos de Carlos Richard del Surco, ¿te hace maduro espiritual? No. Tener 5, 6, 10, 13 años de cristiano, ¿te hace maduro espiritual? No. Un mes basta para que seas una persona madura. La cantidad de información que tienes en tu mente, ¿es suficiente para que seas maduro? No. Hay personas que tiran Biblia como cancha, que saben todos los versículos, todos los temas, pregúntale, pero son más inmaduros. La cantidad de información no te hace más maduro. Lo que te hace más maduro es que tú apliques la información que tienes en tu vida y que la gente vea y quiera ser como tú, que diga, wow, yo quiero ser como Cristian, yo quiero ser como Fede, quiero ser como Ruth, quiero ser como Ivonne, quiero ser como Pedro, quiero imitarlos, porque de verdad sus patas son bien maduros. Y ya para terminar, ¿qué te puede hacer crecer espiritualmente? Yo he puesto acá algunos puntos. No es una lista de requerimientos para que madures, ¿no? Son puntos prácticos. 1, estudiar la Biblia. No leerla, estudiarla. Lo que estás haciendo aquí es estudiar la Biblia, pero en tu casa también debes hacerlo. Estudia la Biblia. Cómprate un diccionario bíblico. Cómprate una concordancia bíblica y lea a la par tu Biblia como la concordancia bíblica, para que comiences a aprender más cosas. Comienza a asistir a conferencias. El día de ayer hubo una conferencia de creación versus evolución. Asiste a esas conferencias porque son buenas. Asiste a cursos bíblicos. El día de hoy vamos a dar los anuncios. Hay cursos bíblicos para ustedes. Y yo les tengo una buena noticia, son gratis. Porque gracias a Dios hemos conseguido, como Carlos Chapel Surco, becas para ustedes, para que estudien gratis la Biblia. Gratis. Gratis para ustedes. Otra cosa, investiga acerca de la actualidad cristiana. ¿Sabían ustedes que ya comenzaron a nacer corderitos rojos? Corderos rojos, que no nacían hace mucho tiempo, ¿ya? Pero esos corderitos rojos significan una cosa. Significa que Jesucristo está más cerca que nunca. Porque al becerro que vamos a sacrificar en el templo, cuando se ha reconstruido en Israel, es un cordero rojo, una especie de vaca roja. Y ya están naciendo. Jesucristo viene pronto. Entérate acerca de cosas de apologética. Defiende tu fe. Comienza a investigar. En internet hay mucha información acerca de preguntas que son irrespondibles. Nunca te han hecho preguntas como, oye, los ovnis, oye, y los dinosaurios, oye, y esto, oye, y lo otro, y no sabes qué responder. Comienza a investigar. Crece espiritualmente. Acepta que eres un discípulo por siempre y forever. Siempre vas a ser un aprendiz. Siempre.
Siempre va a haber alguien arriba tuyo que te va a estar enseñando. Nunca vas a saberlo todo. Lo otro, sirve en la iglesia. Sirviendo en la iglesia puedes madurar. Lo siguiente, relaciónate con cristianos maduros, con cristianos que tú puedas imitar en la fe. Aplica la palabra de Dios en tu vida y ten una relación personal con Jesucristo ya. No vengas solamente a la iglesia los domingos a las 5. Puedes venir los sábados. Puedes involucrarte en la iglesia y servir en la iglesia. Y a medida que tú hagas estas cosas y que le des la importancia a la palabra de Dios, vas a madurar espiritualmente. El día de hoy tenemos Santa Cena. Les invito a que se pongan de pie para honrar la Santa Cena. Abran su Biblia, por favor, Cristian, en 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, versículo 14. 1 Corintios 11. Cuando los primeros cristianos se reunían para celebrar la Santa Cena, era un día muy especial. Era un día en el que derramaban sus lágrimas, en el que recordaban la horrorosa muerte de Jesucristo en la cruz. Y Pablo, que es el autor de Corintios, dice de que cuando tú vengas a la Santa Cena, ven comiendo. ¿Por qué decía esto Pablo? Pablo decía porque en el momento en que ellos celebraban la Santa Cena, como lo vamos a hacer hoy día, también había una cena o un almuerzo. Y ahí había pan y vino, y ahí recordaban la muerte de Jesucristo. Y cuando esas personas venían sin comer, sus tripas crujían. Imagínate, pues estaban sin comer. Y veían ahí el vino y el pan y la comida y estaban con la boca haciéndose agua en la boca. Y estaban más interesados en comer que en la profundidad espiritual que tiene el acto que vamos a realizar ahorita, que es la Santa Cena. Y eso es aplicable el día de hoy. Cuando vengas aquí, hoy es el primer domingo del mes de septiembre. Todos los primeros domingos de cada mes se celebra la Santa Cena. Cuando vengas cada primer domingo del mes, ven dispuesto a recibir la Santa Cena con un corazón limpio, porque en la Biblia se advierte que cuando tú comes y bebes de la Santa Cena, no habiéndote arrepentido de tus pecados, mejor no lo hagas, porque atraes a ti lo siguiente. Miren, hay que leerlo. Versículo de 1 Corintios 11, versículo, gracias, 22. No, vamos a leer del 17 al 22, ¿no? Versículos 17 al 22 del capítulo 11. Dice: abusos en la cena del Señor. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre nosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué tenéis casa? ¿Por qué no tenéis casas y comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y ahora vayan al versículo 27. Versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. O sea, vas a ser culpable de su muerte y te vas a sentir culpable. Por eso no la comas y la bebas indignamente. Esto es algo muy profundo, es espiritual. Es cuando tú realmente estás recordando la muerte de Jesús. Y cuando en tus manos pasa esto de aquí,
simboliza de que el cuerpo de Jesús fue igual, triturado de esta manera, triturado así. Y cuando esto en tu garganta recorre, es cuando recorrió la sangre de Jesucristo por ti y por mí. Miserable de mí, ¿quién soy yo para que Jesucristo muera por mí? Vamos, yo voy a orar, cierro sus ojos, ustedes oren también en su lugar y tengan un tiempo con Dios, unos minutos con Dios. Amado Señor, te doy gracias porque estoy aquí, Señor. El día de hoy he aprendido cosas muy bonitas, Señor. Yo quiero, Señor, dejar de ser un bebé espiritual. Quiero madurar ya porque ya tengo tiempo de ser cristiano, Señor. Yo le pido a mi Dios que me perdones por todo este tiempo que he pasado en inmadurez. Quiero ser ya maduro, mi Dios. Te pido por favor perdón por todos mis pecados que he cometido y te pido el día de hoy, mi Dios, de que me perdones y que me hagas limpio, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre amado, esta cena que vamos a celebrar el día de hoy es para ti, Señor. Es porque yo quiero recordar cuán grande es tu amor, que tu muerte hizo de que yo pueda salir de la inmundicia del pecado y poder entrar al cielo. Señor, en cualquier momento puedo morir, pero sé que voy a estar a tu lado porque tú me amas, Señor. Gracias porque tú me amas, estás conmigo, porque nunca me vas a dejar y nunca me vas a abandonar, porque eres mi Dios y mi Rey, y porque te amo, Señor Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria mía. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Pueden comer y tomar la copa. Pasen un tiempo de oración ahí con su Señor, con su Rey. Amado Señor, te damos gracias porque somos indignos, Señor, de recibir esta copa y este pan. Somos indignos y no merecemos nada tuyo, Dios. No somos nadie, Señor. Te damos gracias porque tú nos amas tanto, que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro ser y que nos cambie, Señor. Quiero ser una persona que te agrade en todo, Señor. Perdóname. Gracias por tu muerte en la cruz. Te alabo, te adoro, Señor. Gracias porque eres bueno. Quiero que tú seas el Señor, el Rey de mi vida. Quiero comprometerme contigo, Señor. Quiero venir a la iglesia más servido, conocer a las personas que están aquí, que son cristianas, que te aman, Señor. Quiero juntarme con personas que sean maduras espiritualmente para que pueda imitarlas. Quiero ser, Señor, el cristiano que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por lo que has escuchado mi oración. Y a partir de hoy te pido, por favor, que me ayudes a ser el cristiano maduro que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre amado, por este día. En el nombre de Jesús. Amén.